De los piratas y corsarios de la era de los perros ingleses habían sido capturados o ejecutados. Pero esto no disminuyó el ímpetu de marineros que se lanzaban a la aventura. Ahora, una medida española provocó que naciera un nuevo grupo de piratas, los bucaneros. Yo soy Franco Escamilla y esto es Estoy Aburrido. Antes de entrar de lleno a la etapa bucanera, quisiera mencionar que no solo en el Caribe había piratas, pero sin duda hubo más variedad de países involucrados en este lado del planeta debido a las riquezas de los territorios de la corona española. Pero eso no quiere decir que no hubo historias interesantes en otros lados. Quisiera comentar un poco sobre lo que se le llamó la República de las Dos Orillas. Que la República de las Dos Orillas o República de Salé, no confundir con República de Sale, fue una pequeña nación pirata que existió entre 1626 y 1668 a los lados de la desembocadura del río Bu-Regreg, que desemboca al Atlántico en lo que ahora son las ciudades de Salé y Rabat en el actual Marruecos. Aquí en el mapa podemos ver un más o menos, de los dos lados eran, por así decirlo, lo mismo, pero de este lado teníamos el Rabat y de este lado teníamos el Salé y aquí estaba el Atlántico. Por si extrañaban los pitos, ¿ok? Pero ¿cómo fue que se fundó esta especie de país compuesto principalmente por piratas y corsarios? Para esto tenemos que hablar de causas. En 1609, Felipe III decretó la expulsión de los moriscos en España. Para los del CONALEP, moriscos no es lo que se come en Semana Santa, sino que son descendientes de musulmanes españoles a los que se les obligó a convertirse al catolicismo so pena de exilio. O sea, que si querías profesar la religión musulmana, te expulsaban del territorio ibérico. Y muchos de ellos, que eran de una región llamada Hornachos, que es un municipio de Badajoz en Extremadura, si se acuerdan en la serie La Conquista, nos dimos cuenta que muchos de los conquistadores de la Santa Compañía eran precisamente de Extremadura. Una zona famosa por su riqueza, y ahí había mucho morisco de mucho billete que dijeron, pues, y esto lo entiendo, ¿eh? A ver, cada quien cree en lo que quiere y es súper válido, pero si algo que a mí no me gusta es la imposición o exclusión de religiones. Esto es, ¿tienes que creer en lo mismo que yo creo? No, chinga tu madre, no. A estos pobres cabrones no los dejaron profesar su religión y tuvieron que trasladarse a Salé y otros tantos se fueron a Rabat, como les enseñé en el mapa, las dos orillas de la República de las Dos Orillas. Ahora, la ciudad de Rabat había sido fundada en 1191. Ándale, es esta que tenemos aquí, ¿ok? Que, bueno, pues si ven ya estas imágenes, pues es como más de ruinas, ¿no? De hecho, esta de acá es la fortaleza, Jesús, ¿sí, verdad? Es la entrada a la fortaleza. Ok, por aquí se entra a la fortaleza, por aquí se sale y esto se une también, ¿ok? Otro pito. Bueno, contaban con una muralla y una fortaleza, pero nunca desarrollaron un núcleo importante. Y para 1600 tenían menos de 1000 habitantes. Los hornachos se instalaron y como había dinero, en chinga empezaron a patrocinar corsarios para que atacaran naves españolas y repartirse el botín. Obviamente se iban a ir contra los güeyes que los corrieron, pero también porque los barcos españoles traían dinero. Yo creo que no hay nada personal. Todo esto es por recursos. Muchos de estos corsarios eran holandeses, quienes compartieron sus conocimientos en construcción de navíos y crecieron tan rápido que llegaron a contar con una flota de entre 40 y 60 embarcaciones, de acuerdo con las fuentes, y los hornachos pagaban un 10% al sultán marroquí,
Y cuando vieron que estaban dominando sin ningún problema la salida al Atlántico y todos los corsarios patrocinados por los hornachos seguían consiguiendo buenos botines, en 1626 decidieron matar al sultán de Marruecos y declararse independientes. Y fue cuando fundaron la República de Salé o de las dos orillas. Ahora no estaban solos. Trabajaron con la venia o con el permiso del Imperio Otomano, que venía de partirle a su madre a la gente en Constantinopla, entonces andaban hypeados, y les dieron permiso para atacar ciudades españolas. Y se cuenta que llegaron a atacar hasta en costas islandesas, inglesas e irlandesas, aunque su principal fuente de tesoros fue el estrecho de Gibraltar. Como cada vez llegaba más gente a unirse a esta nueva república de corsarios, que ya no eran nada más moriscos, ahora también había piratas europeos, cristianos, judíos y andaluces. Y esto provocó, obviamente, con el tiempo, divisiones internas que llevaron a los hornaceros a negociar con España, porque decían, ¿cómo ves si anexamos la República de las dos orillas al gran imperio español y repartimos de las ganancias que generemos nosotros a cambio de que nos dejes volver a hornachos y practicar nuestra religión? Y España dijo, no, okay. Esto nunca se consolidó y después de un chingo de luchas internas y ataques de ingleses y berberiscos, la República de las dos orillas fue reintegrada al sultanato marroquí en 1668, dando fin a este breve pero llamativa nación corsaria. Pero ahora sí, volvamos al Caribe. La isla de la Española, que hoy conocemos como República Dominicana y Haití, contaba con una población pequeña por distintas razones. Por un lado, pues la gente ya mejor que venían de España, de Europa, antes se quedaban en Cuba y en la Española, pero dijeron, Nel, ya nos avisaron que en América está chido. Entonces mejor empezaron a poblar los territorios de la Nueva España, de la Gran Colombia, del Virreinato del Perú, etcétera, etcétera. Entonces el noreste de la isla quedó casi deshabitado. Y digo casi porque el que no hubiera mucha gente provocó que contrabandistas holandeses usaran esa zona para llegar y para comerciar con habitantes de la isla. Incluso llegaron a montar una especie como de feria en el Cabo de San Nicolás. En 1603, Felipe III, el que corrió a los moriscos, lanzó un decreto en el cual se autorizaba al alférez mayor de Santo Domingo para que destruyera y despoblara la zona noreste de la isla. Es decir, me corres a todos esos pinches piratas que andan haciendo su feria. Y para trasladar a los habitantes a zonas más cercanas al centro de la isla. Por esos años había un grupo de personas que se dedicaban a la caza y al comercio, y a ellos se les llamaba bucaneros. Si recuerdan, en otro episodio les dije que se les decía así por la manera que ahumaban la carne al estilo de los caribes. Estos bucaneros cazaban animales, salaban y ahumaban la carne y luego la vendían o intercambiaban por armas de fuego, pólvora, telas y objetos varios. ¿Con quién? Pues con los corsarios y piratas holandeses que llegaban a esa zona, junto con franceses e ingleses. ¿Por qué? Porque los piratas y corsarios no podían llegar a abastecerse en puertos españoles. A muchos de ellos los andaban buscando. Entonces, una vez que comerciaban con los piratas y los corsarios, los bucaneros que ya habían cambiado sus carnes y sus animales, etcétera, ya habían conseguido pólvora, armas, otro tipo de alimentos, ellos lo revendían o lo intercambiaban con los habitantes de la isla de la Española. Eran pues intermediarios, pero esto era prohibido por parte de la corona española. Y también está de la chingada para los habitantes de la isla, porque decían, oye, ¿queremos recursos? Sí, pero no le compren a los pinches piratas. Entonces, ¿a quién le compramos? Cómprenme a mí, pero no tienes productos. Ah, espérense a que yo venga. ¿Sí? Pero ¿cómo que a que venga? Sí, ahorita no se puede. Porque de repente tenían que esperar a que llegaran los barcos desde Europa a surtir, como quien dice, las tienditas en la isla de la Española. Y de repente no había nada, no podían comerciar con los vendedores autorizados y tampoco podían comerciar con los bucaneros, pero lo hacían de todos modos, porque pues, si no, no como. En 1620, las autoridades españolas comenzaron una redada contra los bucaneros instalados al noreste de la isla. A un chingo los capturaron, a otros los mataron y otros más de ellos se refugiaron en la isla de la Tortuga. A ver, tenemos imagen de la isla de la Tortuga, porque sí quisiera mencionar algo. Está pues ahí como entre Cuba y la Española, pero más para arriba.
Y ya me dirán los españoles qué tipo de tortugas había en la península ibérica. Porque eso no tiene forma de tortuga, güey. Ni tortuga ninja. Ni siquiera dices, es que a lo mejor es la manera en que un naco le dice a una torta. Tampoco. Sí, parece lo que quieras menos una puta tortuga. ¿Por qué no le pusieron la isla del delfín gordo? ¿Sí? La isla del tiburón jorobado. La isla del manatí. Es más, la isla del colibrí. Y me vas a decir, pero Franco, no parece colibrí. Pues tampoco parece tortuga. Bueno, estando en la isla de la tortuga, los bucaneros se aliaron con los corsarios y filibusteros y fundaron lo que se conoció como la Cofradía de los Hermanos de la Costa, que era una especie de república de piratas y tenían sus leyes. Entre estas leyes destacan el hecho de que no estaban permitidas las mujeres, excepto las esclavas negras. ¿Por qué? No sé. Sí, pero era huevos de ellos. Y les va a sonar medio gay y tipo club de Toby, pero la razón de que prohibían mujeres en la isla como pareja es que eso podía ocasionar disputas entre ellos. Esto es, si un compa se coge a mi esclava negra, pues le digo, no mames, sí, me la embarazaste, güey, o sea, o me la dejaste ahí pues, toda balaceada, qué sé yo, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero pues no es tu vieja, ¿sí? No es tu novia, no es tu esposa, no es tu hermana, no es tu hija, no es tu madre, pero si tienes a tu pareja y a tu familia y se la coge alguien más, pues sí puede provocar un problema, quiero pensar, ¿verdad? Entre ellos se respetaba la libertad individual y no había prejuicios de nacionalidad y religión. Se podía abandonar a la cofradía en cualquier momento que se quisiera y lo que más me llamó la atención, empezaron a instituir el matelotage. Okay. ¿A qué les suena matelotage? De matar, dice Isaac, señor Saúl. Matelotage es de origen francés. Derek, ¿a qué te suena matelotage? Como de matar. Ok. Señor Alexei, ¿qué le suena matelotage? A queso cottage. Ok. Está bien, no hay respuestas malas. Señor Saúl, ya la pensó demasiado. Yo había escuchado esa palabra. Ya la habías escuchado. El mate, del mate. Okay, ya has escuchado el mate, no me extraña. Señor Jesús, ¿a qué le suena matelotage? Puede ser algo público. Matar. Algo público. Sí, a lo mejor su humillación pública. Ahí les va. Suena súper gay, matelotage. O sea, toda palabra francesa suena gay, ¿ok? Y probablemente fue algo gay. Lo voy a explicar. El matelotage era una especie de contrato similar al matrimonio, que me queda claro que es precursor del matrimonio igualitario. Porque en este contrato de matelotage se estipulaba que ambas partes compartían sus propiedades y bienes. Esto es, los piratas, vamos a poner aquí a dos piratas Playmobil. Ay, se le cayó la espada. Bueno, ahorita la recoge. Haz de cuenta estos dos, ¿va? No había mujeres, no había matrimonios. Bueno, entonces ellos dos quedaban unidos en matelotage, y esto es, comparten todas sus propiedades y sus bienes y siempre luchan juntos. Si el capitán decía, ustedes 3 se van para allá y ustedes 5 para allá, de repente uno, profe, mi matelotage quedó en el otro equipo. Entonces cámbiense tú y él porque tienen que ir juntos. Sí, y al otro equipo decía, profe, se puede, 4, váyanse para allá. Bueno, el matelotage siempre estaban juntos y luchaban juntos. Si uno de los dos se enfermaba, el otro estaba obligado a cuidarlo. ¿Ok? Ya no puede participar en expediciones ni nada, tiene que cuidar a su pareja de matelotage. Y si se muere, hereda todos sus bienes de manera automática. ¿Ok? Esto es, pues imagínate, no tienes pareja, no tienes más que tus compas, te llega a pasar algo, valiste madre. No, si tenías un contrato de matelotage, un compa te iba a cuidar. ¿Ok? Hay autores que dicen, a ver, esto no era homosexual, pero hay otras fuentes que dicen, era muy común que se andaban picando entre ellos. ¿Ok? Era muy común. De hecho, la homosexualidad entre piratas era bastante común, hermano. 6, 7 putos meses
navegando en alta mar y sin poder llegar a costa porque los están esperando y tú ya andas que las palabras se te salen solas, obviamente vas a querer platicar con alguien, ¿ok? Y me encontré en Wikipedia que había quienes en el matelotage compartían hasta la esposa. O sea, si mi compa en el matelotage tiene vieja, como vivimos juntos y compartimos todo, matelotage. Que agarraban como cabrito a la griega a la vieja. Y según Paul Bohannan, se le llamaba matelot en la pareja al más débil, al más joven o con menos dinero. Probablemente el que se amarraba las agujetas. O que prendía el boiler. Matelotage. El matelot era el catcher, ¿no? Y el otro era el pitcher, ¿ok? Bueno, volviendo a la cofradía de los hermanos de la costa, que suena como una versión jarocha de Hermanos de Leche, así como... Cada uno de ellos tenía su chamba especificada. Y aquí quisiera contar la primera anécdota de matelotage. No, no es de matelotage. Es momento de contar una anécdota. Acá. Recién llegadito a Monterrey conocí a un morro, se llama Leo, no sé si Leonardo o Leonel, no les quiero echar mentiras. Pero este morro decía que pertenecía a una pandilla. Yo lo vi muy fresa y dije, no te creo ni madres, ¿no? Y era una pandilla, a ver, no era la más famosa de la zona, pero sí era famosa. Se llamaban los Homies 13. Que, el señor Derek los ubica. No me extraña, el color nunca falla. No, ¿de dónde eran esos güeyes? De la FOME, ¿no? No sé, pero sí se me hace muy... Había una por las puentes, es que había varias pandillas que se llamaban homies, sí, porque era una palabra pues, muy común. Pero los Homies 13, es los que yo conocí el nombre por este cabrón. Y después lo vimos en una peda con varios güeyes que sí eran pandilleros, ¿no? Y preguntando, nada, pues, o sea, es compa, pero no pertenece a la pandilla. Eso me explicó uno de ellos. Y me alegro de las pocas veces en que me he callado el hocico porque yo tenía ganas de preguntar qué se requiere para pertenecer a la pandilla. Pero mejor no pregunté. Porque dije, capaz si no quiero saber, ¿no? Es como cuando le preguntas a un compa gay, oye, ¿y tú cómo te hiciste gay? Te dice, igual, así, preguntando, ¿no? Entonces, mejor, hay cosas que no se preguntan. Matelotage. Pero los homies, supe por este cabrón, tenían dos divisiones, dos grupos. Los homies traca y los homies raya. Ahí va. Los homies raya se dedicaban, como su nombre lo indica, a rayar paredes. Esa era su chamba. Eran los grafiteros, ¿ok? Porque los homies traca se dedicaban a robar, ya sea vivienda o asaltar personas en la calle. Digo, pues ellos así dividían. Nosotros nos vamos a dedicar a conseguir recursos, ¿sí? Nosotros trabajamos y ustedes se encargan de ir rayando paredes para ir marcando territorio y darnos a conocer. No sé por qué rayen paredes, pero quiero pensar que es por darse a conocer, que es publicidad y que es una manera como de, miren, existimos y ir a rayar la barda ajena, me imagino, es una gran falta de respeto y es un triunfo para el que rayó, no lo sé. Pero así la cofradía de los hermanos de leche costeños tenían sus divisiones. Había unos que se dedicaban a sembrar en el campo y a criar animales, y había otros que se dedicaban a atacar barcos cerca de la costa para obtener riquezas. A esos güeyes se les llamaba filibusteros y a los otros bucaneros. Los bucaneros en un principio solo se dedicaban a la caza, pero con el tiempo vieron que los que atacaban barcos les iba mejor. Sí, porque, yo casé 3 animales. Pues yo traigo aquí 10,000 pesos de oro, güey. Con eso compro tus animales, tu culo y el de tu matelotage, güey. ¿Sí? O sea, entonces mejor se cambiaron también a atracar barcos españoles. Y hubo chingos de ataques a la isla de la Tortuga. El más devastador de ellos fue en 1638, donde los españoles, después de ponerlos en su madre, pasaron a cuchillo a casi todos los piratas que se encontraron. Y digo casi todos porque algunos pudieron escapar, pero cometieron un error. Se regresaron a la Española sin dejar una guarnición.
Entonces los sobrevivientes se fueron al noreste de la Española, se juntaron con los que quedaron y llegaron a juntar hasta 300 hombres, quienes liderados por un tal Willis, volvieron a la isla de la Tortuga para restablecerse, porque no había una guarnición que los evitara, pero en 1640 el oficial francés François Levasseur, que es este güey que precisamente viene en este libro, que por cierto quisiera recomendarles la lectura con la que nos estamos basando para estos episodios y para los anteriores. De entrada, Mujeres Piratas de Laura Soc Duncombe. Ese solo lo tengo en digital, no lo conseguí en físico. Piratas de... Ay, ¿cómo te llamas tú, cabrón? Jean-Pierre Moreau, Moreau. Este que está muy bueno. Piratas y corsarios en las costas de Cuba, de Francisco M. Mota. Ya les había hecho el chiste de que está fumadísimo el libro, pero está muy bueno. Explica un chingo de cosas muy interesantes. Y este, principalmente, que es Piratería en el Caribe, de Elena Ruiz y F. Morales Padrón. Ya les había comentado que esto es toda una saga. Tienen un chingo de libros de piratas. Tienen uno que se llama Los Bucaneros, Quienes tienen la piratería, Piratas y Corsarios de Cuba, el que les enseñé ahorita. Son como 20 títulos de la misma saga. Ahí los pueden conseguir. También, obviamente, conferencias, artículos, blogs. Y es complicado de repente encontrar información de piratas porque en muchos casos no había registros. O sea, a ver, los españoles tenían un registro. Este hijo de puta es pirata y nos cae gordo. Este güey es corsario y nos cae gordo. Pero solo tenían la opinión de ellos y de lo que hicieron en cierto momento de su vida. Pero la historia completa, pues los piratas a veces se cambiaban el nombre o no andaban diciendo de plano cómo se llamaban, pues de pendejos. Sí soy fulano y vivía en tal lado. Pues no, ¿verdad? Bueno, este güey, François Levasseur, llegó al norte de la Española y se empezó a hacer amigo de los bucaneros empedándolos. Y cuando llegó a la isla de la Tortuga, el vato empezó a meter cizaña. Empezó a decir a los franceses, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué el líder es inglés? El pichi Willis ese. Si ustedes son franceses, ¿de cuándo acá le hacemos caso a estos putos? Y aquellos son holandeses y aquellos son portugueses. Hay que unirnos los franceses y la chingada. Ojo, se dice que Levasseur venía enviado por el general Philippe de Poncy, que quería controlar totalmente la isla Tortuga y quitarle el control a los ingleses. Entonces, Levasseur convenció a todos y quedó como gobernador de la isla de la Tortuga y empezó a organizarlos de tal manera que construyeron un fuerte y montaron cañones para defenderse y mandó al carajo el convenio que tenía con el general francés Philippe de Poncy, que fue el que lo mandó ahí, y gobernó durante 12 años en la isla Tortuga. En esos 12 años, este hijo de puta no participó en ninguna expedición, solo cobró ganancias, porque era el de que, pues el típico, en cada peda hay uno de esos. El que pasa la gorra y, brínquenle para el cartón. Y ese puto no pone porque no te das cuenta. Sí, o sea, él juntó 200 y dice, no, pues se juntaron 150 y yo puse 50 más. Y le tienes que creer. Entonces este cabrón, no, pues ustedes vayan para allá y ustedes vayan para allá. Y yo me quedo aquí a cuidar el fuerte, ¿no? Y todos, sí. Y luego repartían ganancias y él nomás cobraba. Pero en 1652, su hijo adoptivo Thibaut, el olonés, no, Thibaut así, lo mató. Mató a su propio padre adoptivo, chingó a su madre, Levasseur. Bueno, quiero hablarles ahora de François Nau, a.k.a. el olonés. Tenemos fotos. Ese güey. Este batito originalmente era un forzado, o sea, una especie de criado diagonal esclavo en las Antillas. Ahora, quisiera contarles un dato que me pareció realmente interesante, porque los forzados, ¿qué traen putos? O... ¿Una anécdota? Ah, no. Ah, soltaste. No, perdóname. Estuve leyendo sobre los forzados o engagés, que les llamaban, y me llama la atención, fíjate, no sé si ustedes se lo han preguntado, yo sí me lo pregunté muchas veces. A ver, estoy en contra de la esclavitud, ¿va? Estoy en contra. Pero yo tengo por costumbre nunca creerle a los gobiernos. Porque digo, porque un gobierno va a hacer algo que sea bueno para el pueblo.
hacen algo que es bueno para ellos. Y me llamaba la atención la abolición de la esclavitud. ¿Por qué se tardó tanto? Más adelante, cuando hablemos de la independencia en la Nueva España, veremos cómo la esclavitud, dicen, los gringos les encanta pararse de culo que ellos fueron los primeros en abolir la esclavitud. No es cierto, señores. Y los españoles les mama decir, nosotros somos los primeros que abolimos la esclavitud. Tampoco. De entrada teníamos la encomienda, que era esclavitud. Y se tenían esclavos negros africanos en el virreinato de la Nueva España. O sea, estos güeyes creían en la esclavitud. Los que empezaron a decir, ya no se vale tener esclavos, fueron Miguel Hidalgo y mi general José María Morelos y Pavón. Realmente la Nueva España fue el primero en prohibir la esclavitud por estos lados, ¿va? Después los gringos lo hicieron. Y yo decía, ¿por qué se tardaron tanto? Y después dije, ¿por qué lo hicieron? Porque no le quiero romper el corazón a muchos de ustedes, pero la esclavitud existe desde antes de que se descubriera América. De hecho, el término esclavo viene de los eslavos, lo cual quiere decir que los primeros esclavos probablemente eran blancos. Y también hubo esclavos orientales, y también hubo esclavos de todos lados. Porque la raza relaciona la palabra esclavo con negro. No, hubo de todos lados. Pero a esto voy. Hubo unos economistas franceses del siglo XVII que se dieron cuenta que era mucho mejor pagarle un salario a un cabrón que tener un esclavo. Ahí va. Los forzados, que así le decían a los empleados, eran socialmente hablando tantito arriba del esclavo, ¿va? Pero redituaba más tener un forzado que un esclavo. ¿Por qué? El esclavo tiene un precio, ¿ok? En cuanto lo compras, o sea, ya de entrada, para que sea tuyo, ya te va a costar dinero. Y su valor siempre fue en aumento, porque escaseaban, ¿ok? En cambio, gente que quiera trabajar, hay un chingo. Entonces se les puede pagar menos. ¿Sí ves para dónde voy? El esclavo valía más. Y a ver, no es como que ya lo compré, ya no hay más gastos. No, señor. Tiene gastos de manutención. Hay que darle de comer, hay que darle donde vivir. Y si se enferma, hay que ponerle un doctor. Y si la esposa se embaraza, dices, bueno, vas a tener un esclavito, sí, pero también le tengo que dar de comer y se va a tardar un chingo de tiempo en funcionarme en el trabajo. Pero el forzado, el empleado, ese güey tiene un salario y ya. Si se enferma, si deja de trabajar o si se muere, es muy su pedo. El patrón no se encarga de él. Contratas uno nuevo y ya. Entonces, cuando empezaron a hacer comparaciones, producían... Esa es la otra diferencia. El esclavo, pues, está enojado porque es esclavo y el forzado está contento porque no es esclavo. Entonces, le echa un chingo de ganas al trabajo. Y una persona asalariada era mucho más productiva que un esclavo, a pesar de ser más barato como mano de obra. Lo cagado es que si tú tenías, a ver, el forzado estaba encima del esclavo, ¿va? Entre ellos. Pero yo como empresario, si tenía puros forzados, me veían como, Pero si tenía esclavos, era, oh, este güey tiene esclavos. Entonces, convenía económicamente de tener forzados, pero si querías más estatus ante la sociedad, te convenía tener esclavos. O sea, recibir salario te hace pensar que eres mejor que un esclavo, pero eres más barato y produces lo mismo o un poco más. Y ahí es donde empiezo, por eso se acabó la esclavitud, porque vieron que era más redituable pagarnos un salario. Se las dejo ahí, güey. Se las dejo ahí. A mí me dije, no mames. Y yo pensando que me iba chido. Bueno. El tal François Nau salió de las Antillas porque dijo, ya no quiero ser forzado. Y dijo, me voy a ir de bucanero a Santo Domingo. Pero en Santo Domingo descubrió que no le gustaba la chinga, no le gustaba trabajar, y mejor se fue a la isla de Tortuga para unirse a un grupo de filibusteros, donde con el tiempo lo hicieron jefe. Y en una de tantas correrías se fue a atacar Campeche. Nada más que una tormenta hizo que naufragara su barco
Y todos los sobrevivientes tuvieron que llegar nadando a la playa, donde ya los estaban esperando los campechanos. De que, ¡oh, bienvenidos a Campeche! Y mataron a toda la tripulación. E hirieron a el olonés, quien aplicó... Es momento de otra anécdota. Es momento de contarles otra anécdota. Cuando yo estaba en secundaria, tuve un compañero, Eduardo, no recuerdo su apellido, pero él era mucho más grande que yo. O sea, estuvimos juntos en primaria y lo volví a topar en secundaria, pero este güey reprobó 2 veces sexto año de primaria. Que yo decía, ¿quién es tan pendejo para reprobar en primaria? Bueno, hay gente que batalla, son disléxicos, qué sé yo. Este güey reprobó 1 año y al siguiente año su maestra de sexto era su mamá. Era profa en esa escuela. La Gregorio Torres Quintero, saludos a Cuauhtémoc Morelos, tierra de los hermosos hijos benditos del sol. Y volvió a reprobar. ¿Tienes idea lo pendejo que tienes que ser para que tu mamá te repruebe, güey? O sea, tu mamá que te ama, que dice, yo no quiero que pierda otro año mi hijo, pero está bien pendejo. Entonces este güey hizo 3 veces sexto de primaria. Cuando entra, yo era, te digo, mucho más chico que él, yo lo alcancé, cabrón. Sí, entramos juntos a secundaria, ¿va? Pero cuando entramos a primero de secundaria, yo estaba por cumplir 12 años y este hijo de puta 15. Sí, o sea, para cuando estábamos en segundo, este güey ya tenía barba, bigote, hijos y declaraba en Hacienda. Y se peleó con un compa mío de mi edad que le decían el Resortes. Un güey alto, pero de mi edad, contra un güey 3 años más grande. Obviamente, Edu le puso una putiza al buen Resortes. Y me acuerdo mucho que en una de esas lo agarra de las greñas y le pone un rodillazo en la cara. No sé en qué parte de la cara exactamente. O sea, le dio así como de Muay Thai. Y Resortes cayó, pum, y ya no se movió. Y todos, ¡no mames! Y Edu vio ese pedo y se echó a correr. Y todos corrieron. Y yo viendo al Resortes y yo, no mames. Y veo que de repente abre así un ojito y me pregunta, ya se fueron. Y se para. Le dije, güey, yo pensé que te había desmayado. Dice, no, me pegó en la frente. Dice, hasta eso no me dolió tanto, pero me estaba pegando bien feo. Entonces, este güey se hizo el muertito, güey. Hizo la muertiña de Wiki. Así le hizo el olonés. Cuando vio que toda su tripulación había valido madre, se hizo el muertito y empezó a flotar como si estuviera muerto. Y la gente decía, ¿ya los matamos a todos? Sí. Y hasta él dijo, sí, ya todos están muertos. Se esperó a que se fueran todos, se robó la ropa de un español y se disfrazó y entró a la villa de Campeche, donde está muy cagado. La gente estaba haciendo fiesta, celebrando su muerte. El güey llegó y, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Y todos, no, matamos al olonés. Y él pensando, puta, soy yo, ¿verdad? Y él también, a huevo, pinche olonés, chingas a tu madre. Quedándose ahí un rato en la villa, vio a unos esclavos y los convenció de que si le prestaban una canoa, él los iba a liberar y llevarlos a la isla de la Tortuga. Y tiempo después, se chingó otra embarcación e intentó robar a los barcos que pasaban entre Cuba y Florida, pero el gobernador de Cuba ya había avisado, no pasen por ese rumbo, y mandó una fragata ligera para capturar al olonés, que venció a sus perseguidores y los degolló 1 a 1, dejando solo uno vivo para mandarle un mensaje al gobernador, diciéndole, lo mismo le va a pasar a todos los españoles. De hecho, un dato, hay fuentes que dicen que este cabrón, después de degollar a sus víctimas, acostumbraba lamer la sangre del sable. O sea, los cortaba y delante de sus hombres hacía hacia la sangre. Que eso lo he visto en películas. Bueno, supuestamente él hacía eso. Tiempo después atacó Maracaibo, donde los habitantes, cuando supieron que venía el olonés, dijeron fuga y se fueron a guarecer a Gibraltar, donde el olonés y sus hombres se pasaron días emborrachándose y atacando y atracando a los pocos habitantes que quedaban. Y tras unos días de fiesta,
se fue con sus hombres a Gibraltar, donde la defensa de los maracuchos desafortunadamente no logró detener a estos hijos de puta, quienes se dedicaron a una orgía de sangre y fuego, saqueando casas, incendiando iglesias y torturando a la población para que entregaran sus riquezas. Se narra que un prisionero que se negó a decirles dónde escondía sus riquezas, si es que las tenía, lo colgaron de un árbol, donde el olonés le abrió el pecho con el sable, extrajo el corazón y se lo dio a uno de sus hombres, y supuestamente el vato todavía le arrancó un pedazo del corazón de la víctima. Pidieron un rescate por la ciudad y el olonés y sus hombres se regresaron a la Isla Tortuga para gastarse sus ganancias en alcohol y fiesta. Y empezó a planear su siguiente ataque. Dijo, ahora vamos para Nicaragua. Pero una tormenta los hizo desviarse y llegaron a Honduras, a Puerto Caballos, donde después de matar a los vecinos de la zona, no encontró nada que robar y se fue a la villa de San Pedro, donde los habitantes se defendieron durante 4 horas. Y los sanpedranos, o sanpetrinos, según yo se dice sanpedranos, pero corríjanme, hermanos catrachos, intentaron negociar y dijeron, va, te entregamos la villa, pero danos 2 horas para evacuar a las familias. Y el olonés dijo, va, 2 horas. Pero estas 2 horas, todos los hondureños dijeron, vámonos, y vamos a llevarnos todo. Y cuando entra el vato les dijo a sus hombres, no se apuren, la gente nos va a dejar todas sus pertenencias en el centro y se van a ir. Y entran y, no hay nada, ni gente, ni nada que robar. Entonces el vato, pues obviamente se encabronó, pero se encabronaron más sus marineros que dijeron, nos prometiste gloria y riquezas, chingas a tu madre, no sé qué. Algunos hasta se les fueron. El olonés y los pocos que quedaban dijeron, vamos a darle a Nicaragua. Ahí hay riquezas. Y usaron el río San Juan, pero se toparon embarcaciones españolas y también los indígenas de la zona los empezaron a atacar y tuvieron que retirarse hasta la zona del Darién, donde fueron rodeados por indígenas caníbales y, de acuerdo con el relato del único sobreviviente, el mismísimo François Nau, a.k.a. el olonés, fue asesinado por los indígenas, quienes lo desmembraron vivo, lanzando las partes que le iban arrancando a una hoguera. Bueno, el periodo bucanero tuvo varios nombres famosos, como William Jackson, que su flota capturó Jamaica para entregársela a los ingleses. El señor Sir Christopher Minks, que llegó a ser almirante de la Royal Navy. Estuvo Anne Dew, Charlotte de Berry y Jacot de la Haye. Fueron piratas mujeres que llegaron a capitanear su propio barco. También estuvo Edward Mansfield, que después de ser pirata un tiempo, fue reclutado por el gobernador de Jamaica, Edward Modiford, y realizó ataques contra Curazao, Cuba y Guatemala. Y hablo de este señor porque su segundo al mando era un joven filibustero llamado Henry, quien después fue conocido como Morgan. Henry Morgan. Ajá. Este galés, a ver, hay historias que dicen que era hijo de un rico labrador y que dejó todo para irse a Jamaica para hacerse filibustero. No creo. Bueno, otra versión dice que de niño se lo robaron en el puerto de Bristol y lo vendieron en las islas de Barbados como esclavos, en una plantación. Y hay quienes aseguran que no es que lo hayan secuestrado otros güeyes y lo vendieron como esclavo, que sus mismos padres lo vendieron como esclavo. Hay varias versiones, pero en lo que concuerdan todas es que comenzó su carrera delictiva en Jamaica durante el gobierno de Sir Thomas Modiford, que se los conté ahorita. Este señor Modiford fue aliado de Morgan durante un chingo de tiempo. Él era político y le proporcionó naves y hombres. ¿Para qué? Para que Morgan atacara La Habana. Pero como era un puerto muy protegido, cambió de opinión y mejor se fue a Puerto Príncipe. El Jueves Santo de 1666 desembarcó al sur de la isla y atacó por tierra Puerto Príncipe, que Puerto Príncipe en ese entonces no estaba bien defendido y no tenía una guarnición que pudiera hacerles frente. Pero los mismos habitantes del lugar se aventaron el tiro de sus vidas y le costaron a Morgan muchos hombres entre heridos y muertos.
Y como castigo, Morgan y sus hombres torturaron a los habitantes y exigieron un rescate de 1,000 reses. Obviamente no fue suficiente, porque a cada uno de la tripulación le tocó una cantidad pequeña de botín y decidieron atacar Portobelo con la excusa de que los españoles planeaban atacar Jamaica desde Cuba. Llegaron a Buenaventura, al sur de Portobelo, y los piratas ascendieron por las colinas para llegar a la ciudad, la cual tomaron por sorpresa, logrando que cayera el castillo de Santiago para después atacar el castillo de San Jerónimo. Se llevaron al frente estos hijos de puta a un grupo de monjas y frailes a manera de escudo para que los de adentro no dispararan. Y estas monjas le imploraban al gobernador que por favor rindiera el fuerte. El gobernador dijo, ni madres, no rendimos nada. Pero horas después, el castillo fue tomado y los que lo defendían fueron pasados a cuchillo, continuando con un festín de pillajes, violaciones, torturas y vejaciones a los habitantes, de quienes obtuvieron un botín de 200,000 escudos de oro, más barras de plata, joyas y mercancías que fueron repartidas en Jamaica. De ahí se cuenta que Morgan le mandó al gobernador de Panamá un mosquete cargado con el mensaje que decía, guárdela un año, que pasado el tiempo le prometo que iré a buscarle a Panamá. Y el vato hizo esto porque Agustín de Bracamonte, gobernador de Panamá, había dicho alguna vez, no entiendo cómo los filibusteros tomaron una ciudad tan bien defendida como Portobelo. Pues, ¿qué armas tienen? Por eso este güey le mandó un mosquete diciendo, y voy por ella en un año, puto. Y el gobernador le contestó con una sortija de esmeraldas y el mensaje, no se tome el trabajo de venir a Panamá porque aquí no le irá tan bien como en Portobelo. El tiro estaba cantado. Así como que a ver a quién le apesta, ¿no? A principios de enero de 1669, Modiford le regaló a Morgan un nuevo navío que fue nombrado Oxford, y con este y su flota de 8 embarcaciones, Morgan se decidió a atacar Maracaibo. Primero se instaló en Oruba, en la entrada del Golfo de Maracaibo, y por la noche avanzaron amparados por la oscuridad y se pudieron situar frente a los fuertes al amanecer y atacaron con todas sus fuerzas. Los españoles que ahí vivían intentaron defenderse, pero fue tan intenso el ataque que tanto defensores como habitantes mejor huyeron al bosque, abandonando enfermos, ancianos y algunos niños que no lograron escapar. Morgan y sus hombres estuvieron 3 semanas en Maracaibo y la vía de Gibraltar, saqueando ambos lugares e implementando nuevas formas de torturar a los habitantes para quitarles sus posesiones. Entre estas torturas destaca una que consistía en colgar a una persona de los genitales. Sí. Obviamente, por el peso, estos se desprendían y la persona presa del dolor te cuenta lo que quieras, ¿no? Otro castigo era lo que llamaban nadar en seco. Esta la tuve que investigar por otros lados. Encontré varias, pero casi todas concuerdan en esto. Era como amarrar un cabrón de las 4 extremidades. A veces dicen boca arriba, otras boca abajo, qué sé yo. Pero como a media altura, ¿va? Otros dicen que también era muy alto, depende. El pedo era que le ponían, antes de levantarlo, una piedra sumamente pesada. Y luego ya entre varios jalaban las cuerdas, lo suspendían y el peso de la piedra, ya sea en el pecho o en la espalda, conforme movían las cuerdas, la piedra va moliendo distintos músculos y golpeando huesos. Y pues era hacerlo cagada, ¿no? Se termina la fiesta cuando Morgan se entera que el contraalmirante Alonso del Campo Espinosa venía con 3 fragatas del rey para combatir y apresar a los piratas. Pero Morgan no nada más era huevudo, también era buen estratega. El vato se le ocurrió primero, mandó un barco pequeño como para escautear, para ver qué nos espera. Y el reporte que recibió fue desalentador. Le dijeron, vato, Alonso del Campo cuenta con 3 fragatas, cada una con más de 20 cañones. Y además tiene artillería emplazada en el castillo de la Isla Palomas y no vamos a poder escapar. Entonces Morgan le manda a decir a los españoles, así va a estar el pedo. O me pagan un rescate o voy a incendiar Maracaibo y voy a matar a todos sus habitantes. Esto lo hizo nada más para ganar tiempo, porque obviamente Alonso del Campo respondió, mira, si regresas todo lo robado, te dejo ir con vida. Y empezaron a construir una oficina que llamaron Oficina para regresarle a los... No, no es cierto.
Los piratas dijeron, no te vamos a regresar ni madres. Entonces ya el tiro estaba cantado. Y Morgan mandó construir un brulote cuyo fondo estaba lleno de hojas humedecidas en alquitrán y en las bordas colocó cañones falsos, también poniendo unas especies de monigotes como si fueran maniquís y unos palitos para que pareciera que venían piratas armados. Mientras Morgan y su flota avanzaba hacia los españoles llevando el brulote al frente, los españoles dijeron, ataquen esa nave primero, porque vieron cañones y personas. Y en cuanto se subieron o estuvieron cerca, Morgan y los suyos le prendieron fuego a ese brulote que incendió no solo a los atacantes, sino también la nave capitana de Alonso del Campo, que tuvo que abandonar la nave en una chalupa para escapar a tierra. Los piratas de Morgan tomaron la segunda embarcación y la tercera mejor soltó amarras para que la corriente la llevara hacia el fuerte donde encalló. Ya había ganado Morgan la batalla naval, pero todavía quedaba la artillería en el castillo de la isla Palomas. Dijeron, en cuanto querramos pasar por aquí, nos van a cañonear, nos parten la madre. Entonces le mandó un mensaje a Alonso del Campo diciéndole, denme 20,000 piezas de A8 y 500 vacas antes de que pasen 8 días, y les entregó Maracaibo. La ciudad pagó el rescate. Pero Morgan dijo, y déjenme pasar frente al castillo, porque si no, voy a amarrar a mis prisioneros a los barcos y ellos van a recibir los cañonazos. Alonso del Campo dijo, ni madres, no puedes pasar por aquí. Y a Morgan se le ocurrió otra idea. Durante el día que los vieran los españoles, los piratas abordaban unas canoas y llegaban a tierra y se escondían entre los árboles, ¿va? Pero en la noche se regresaban al barco. ¿Ok? Al otro día se volvían a subir a la canoa y los veían. Mira, están bajando más gente. Todos los españoles pensaron que todos los piratas habían abandonado los barcos y estaban refugiados en el bosque y que iban a atacar el castillo por tierra escalándolo. Entonces don Alonso dijo, ni madres, todos los cañones que están puestos hacia el mar me los apuntan a tierra para que cuando vengan estos putos aquí los matamos. Y mientras empieza el cañoneo a un enemigo que no existe, unos cuantos se quedan acá, hacen como que, no pudimos, y se suben unas canoas, pero todo el resto de la tripulación de los barcos se fueron por el agua y no hubo cañones que los atacaran. Pasaron junto al castillo sin recibir un solo disparo de los cañones. Hasta eso hay que reconocer, Morgan ordenó liberar a los prisioneros, no les hizo daño, y regresó a Jamaica con un botín que ascendía a 250,000 piezas de A8, como un gran número de personas que serían vendidas como esclavos. Morgan se calmó durante un año. En ese año estuvo en Jamaica y se la pasó pues de fiesta. Y Modiford le encargó, necesito que detengas los ataques españoles hacia Jamaica. Dijo Morgan, ya se me ocurrió cómo. Voy a ir a Panamá a recoger mi mosquete. A principios de 1671, Morgan ya era dueño de la isla de Providencia y el 6 de enero sus hombres capturaron el castillo de Chagres, cuya ruta, una vez libre, permitió a Morgan avanzar sus fuerzas por el río Chagres en bongos y canoas con una fuerza de 1,400 hombres. Pero el viaje fue lento, cansado, no pudieron reabastecerse y el hambre y los constantes ataques tanto de españoles como de indígenas pues fueron minando el ánimo de los piratas, quienes por fin llegaron a Panamá el 28 de enero de 1671, pero Morgan ahora tenía solo 1,200 hombres y la defensa del capitán general Juan Pérez de Guzmán constaba de 2,600 hombres que tenían caballería, infantería y un poco de artillería y 2 manadas de toros salvajes. Sí, que esto dije, chinga. De hecho, lo de los toros, el plan era mandar a los toros como si fuera los Sanfermines, ¿cómo se llama? La pamplonada. Sí, o sea, mandar los toros y que atropellen a todos los enemigos. Pero hay fuentes que dicen que estos mismos toros se la cagaron a los españoles. Porque en vez de atacar piratas, empezaron a atacar españoles. ¿Sí? Y el resto se quedó atascado en el lodo y fueron fácilmente eliminados por los filibusteros. Morgan y sus hombres pudieron hacerse con el fuerte, causando más de 600 bajas a los defensores, quienes mejor huyeron hacia Perú, llevándose sus riquezas. También se cuenta que la ciudad se incendió
pero hay quienes dicen que no fueron los piratas, sino los mismos españoles quienes le prendieron fuego al polvorín para no dejarles suministros a los piratas y que el fuego se extendió por toda la ciudad. Pero obviamente empezaron torturas, vejaciones y tropelías. O sea, los piratas se pasaron de chorizo con la gente de Panamá. Y se dice que aunque fueron menos duros que con Portobelo y Maracaibo, sí se mamaron. Y cuentan que entre los prisioneros se encontraba la mujer de un mercader de la cual Morgan se enamoró y hasta le dijo, tú vas a ser mi esposa. Y la vieja le dijo, estás pendejo. No, que cásate conmigo o te mato. Pues de una vez tire el hijo de su puta madre. Dijo, si te casas conmigo, te libero. Y a los demás prisioneros. Dijo, no, prefiero ser prisionera. Yo no sé qué tan ojete estaba Morgan o qué tan buena estaba la morra que dijo, Nel, pero eso comprueba que cuando la morra dice no, mamaste. Sí, mamaste, no hay forma. Porque le dijo, pues ahora, si quieres que te libere, voy a pedir un chingo de rescate. Y dijo la vieja, pídelo y que se lo pagan. Dijo, pues ni pedo, y la dejó en libertad. No se dice el nombre de la vieja, que se me hace una putada, que así se debería llamar una isla ahora, ¿no? Así, la isla de la de no. Después de 28 días, el 24 de febrero de 1671, Morgan y sus filibusteros salieron de Panamá con 170 mulas cargadas de oro, plata, joyas, productos y más de 600 prisioneros. Pero desafortunadamente para Modiford y Morgan, España e Inglaterra ya estaban buscando la paz, porque se supone que Modiford le pidió a Morgan ataca a españoles para que no ataquen Jamaica a los españoles. Pero españoles e ingleses ya estaban queriendo hacer amigos y armando convenios comerciales, y Carlos II dijo, ¿saben qué? Quítenme a Modiford y mejor manden a Thomas Lynch como gobernador a Jamaica. Y Thomas Lynch llegó con orden de arrestar a todos los filibusteros y piratas para que ya se terminaran las oleadas de pillaje. Y obviamente los piratas y filibusteros dijeron, vámonos de aquí, y se fueron a la isla Tortuga. Morgan fue enviado a Inglaterra por Sir Thomas Lynch para calmar a los españoles que exigían que se le ahorcara. Decían, oye, entréganos este hijo de puta que nos hizo acá un desmadre. Y Morgan andaba libremente por Londres e incluso fue nombrado caballero por Carlos II. Y le dieron el cargo de teniente de gobernador en Jamaica con la misión de lidiar con los piratas. Morgan se convirtió en la autoridad en Jamaica y era su trabajo tratar con los piratas. El vato perdonó a algunos, encerró a otros, luego se aburrió, renunció a su cargo y se dedicó a beber en las cantinas de Port Royal. Morgan murió el 25 de agosto de 1688 a los 53 años, aquejado de gota y de hidropesia a causa de tanto alcohol. En 1894, un reportero inglés escribió sobre lo que él llamó la Edad Dorada de la Piratería, que es un periodo que abarca de 1690 a 1730 aproximadamente y despuesito, que le llamaron la Edad de Oro. Pero de eso hablaremos en el próximo episodio. Yo soy Franco Escamilla y esto Estoy Aburrido.